Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar un poco sobre los mercados cambiarios, que no son otra cosa que mercados donde se realizan transacciones de compra y venta de divisas o de compra y venta de moneda extranjera. Se pueden hablar de múltiples mercados cambiarios dependiendo, por ejemplo, de la zona geográfica donde se realizan las operaciones cambiarias o dependiendo de la moneda local que se transa por otras divisas. Pero quizás entre los mercados cambiarios más universalmente mencionados o frecuentemente mencionados se encuentran los euromercados, que son básicamente mercados cambiarios donde se transa una divisa fuera del país de origen de donde esta moneda es. Así, por ejemplo, se habla de mercado de eurodólares, que son el mercado donde se realizan transacciones de compra y venta de dólares norteamericanos, pero fuera de los Estados Unidos. E igualmente se puede hablar de mercado de euromarcos o mercado de eurolibras o mercado de eurofrancos franceses, etc. Estos mercados europeos o euromercados tuvieron su auge o comenzaron a tener realmente una importancia en 1958 cuando se decidió en los Estados Unidos bajar artificialmente las tasas de interés con la finalidad de estimular el consumo y la inversión en la economía norteamericana a través del abaratamiento del crédito. Esto entonces hizo que los ahorristas norteamericanos pudieran recibir un rendimiento relativamente pequeño por sus ahorros, y esto fue aprovechado por los europeos, quienes ofrecieron intereses más altos por esos capitales norteamericanos, y eso hizo entonces que surgiese un flujo o que se estimulase el flujo de dólares desde los Estados Unidos hacia Europa y se crease ese mercado. Sin embargo, los mercados cambiarios en su conjunto tuvieron un florecimiento a partir del año 1973, cuando los países europeos y Japón decidieron establecer los tipos de cambio de sus respectivas monedas con respecto al dólar de acuerdo a un sistema de flotación, es decir, por el libre juego de oferta y demanda dentro de ese mercado. Esto entonces hizo que las operaciones dentro de esos mercados cambiarios aumentaran en una forma sustancial y que consecuentemente pues tomaran en gran vida estos mercados cambiarios. Los mercados cambiarios lo que hace es poner en contacto compradores y vendedores de divisas en un momento dado, y para que esas operaciones normalmente se realicen se necesita la intervención de un intermediario, valga la redundancia. Y estos intermediarios son tradicionalmente los bancos comerciales que tienen sus mesas cambiarias a través de las cuales se realizan buena parte de estas operaciones y se pone en contacto a compradores y vendedores, pudiendo obviamente actuar estos bancos en forma directa dentro de estos mercados cambiarios. Ahora bien, para que los bancos tengan un incentivo, digámoslo así, de actuación dentro de estos mercados, se requiere que estos bancos puedan percibir un beneficio u obtener un rendimiento. De ahí entonces que los beneficios o rendimientos que obtienen estos bancos intermediarios o cualquier otro intermediario cambiario proceda de una diferencia en lo que se denomina el precio de compra y el precio de venta de una divisa. El precio de compra es simplemente el precio al que el banco compra dólares, por ejemplo, o francos franceses o libras esterlinas, etcétera. Y el precio de venta es el precio, como su nombre indica, al que se vende esa divisa. Si el precio de venta es ligeramente superior al precio de compra, eso significa que entonces el banco, por cada dólar que compra y luego vende, obtiene un beneficio, un margen de beneficio, y esa es la razón que estimula al banco a realizar este tipo de operaciones. Ahora bien, ¿cómo se determinan estos precios de compra y de venta? Bueno, estos precios de compra y de venta se determinan fundamentalmente por la oferta y la demanda que existe dentro de estos mercados cambiarios. Y al comienzo de cada día de operaciones, los bancos tienen que determinar cuál es la tasa de apertura, la tasa con que se comienzan las transacciones de las diferentes monedas. Para ello, todos los bancos, por ejemplo, en Europa, se ponen en contacto por vía electrónica o por vía telefónica o por cualquier sistema de comunicación y se preguntan, se cruzan información acerca de las tasas de apertura o las tasas de cambio a las cuales están abriendo estas operaciones. Igualmente, como hay diferencias de horas entre diferentes regiones del mundo, en los Estados Unidos es 6 horas más temprano que en Europa, en el Japón es 13 horas más tarde que en los Estados Unidos, etcétera. Es perfectamente factible que cuando cierran, o mejor dicho, cuando abren los mercados, por ejemplo, en el mercado cambiario de los Estados Unidos, ya ha cerrado
el mercado cambiario de Japón, por ser 13 horas más tarde. Y consecuentemente las tasas de cambio a que cierra Japón, por ejemplo, puede ser un buen signo de referencia para las tasas de apertura en los Estados Unidos. Las tasas a que cerró Europa puede ser un buen signo también, o una buena información para las tasas de apertura en los Estados Unidos, y así sucesivamente. Vamos a unos compromisos comerciales y al regreso vamos a ver en realidad cómo efectivamente no solamente se determinan estas tasas de apertura en las operaciones cambiarias, sino cómo fluctúan estas tasas a lo largo del día, a lo largo del ejercicio pues, operativo diario de estos intermediarios en el mercado cambiario, y cuál ha sido, digamos, la experiencia que se ha notado en la evolución de estas tasas de cambio durante estos últimos años. Ya volvemos. Decíamos que las tasas de cambio se establecen no solamente al comienzo de operaciones, sino que van fluctuando o evolucionando a lo largo de todo el día de operaciones en un banco. Así, por ejemplo, si existe una sobredemanda de una moneda, por ejemplo, existe una avidez o apetencia por comprar marcos alemanes, pues eso significa que el precio del marco, debido a esa sobredemanda de que eso toda esa moneda, tiende a subir y por lo tanto su cotización a lo largo del día de esas operaciones tiende a subir, y viceversa en aquellas monedas que más bien son vendidas en cantidades importantes. Estas tasas de cambio tradicionalmente siempre se refieren o siempre están referidas al dólar norteamericano, es decir, normalmente cuando se habla de tasa se habla de la tasa del marco con referencia al dólar norteamericano, del franco suizo con referencia al dólar norteamericano, o del franco francés con respecto al dólar norteamericano. Así, por ejemplo, si en un momento dado el tipo de cambio del marco con respecto al dólar es de 2 marcos por un dólar, y la tasa de cambio del franco francés con respecto al dólar es de 6 francos franceses por dólar, pues eso significa que automáticamente podemos sacar la tasa cruzada entre el franco francés y el marco alemán, ya que entonces esa tasa del marco alemán en términos de francos franceses será de 3 francos franceses por un marco alemán. ¿De qué dependen qué factores influyen en la determinación de estas tasas de cambio? Eso ya lo veíamos en un programa anterior donde hablábamos de una serie de factores o elementos económicos que se tienden a reflejar en la determinación de las tasas de cambio. Así, por ejemplo, una moneda tiende a apreciarse, a ganar valor con respecto a otras divisas, cuando, por ejemplo, la economía de la que esa moneda forma parte muestra signos de superavitarios en sus transacciones externas, es decir, que se exporta más bienes y servicios de lo que se importa. O también, porque ello obviamente implica una solidez desde el punto de vista de recursos financieros, porque al exportarse más, entran más divisas de esa economía de las que salen para realizar importaciones. Igualmente, por ejemplo, cuando tienden a subir las tasas de interés dentro de una economía, pues también tiende a apreciarse la moneda de esa economía, porque mayores tasas de interés significan mayores rendimientos que pueden captar las personas que depositen sus capitales dentro de esa economía, y por lo tanto surge pues una mayor apetencia por tener esa divisa. Si en los Estados Unidos suben las tasas de interés, surge entonces una apetencia por tener dólares, porque al colocarse los dólares en los Estados Unidos o en el mercado de eurodólares se puede ganar una mayor tasa de interés, un mayor rendimiento. Igualmente tiende a apreciarse una moneda cuando baja la inflación de una economía, porque el que la inflación de una economía sea menor que la inflación de otras economías significa simplemente que los productos, los bienes de esa economía tienden a encarecerse más lentamente que el encarecimiento de otros bienes en el resto del mundo. Y por lo tanto los miembros de esa sociedad tienden a comprar más productos locales, a importar menos, y a su vez, al abaratarse esos productos en el resto del mundo, las exportaciones de esa economía tienden a estimularse. Al estimularse las exportaciones y desestimularse las importaciones por la menor inflación que padece esa economía, eso obviamente fortalece las transacciones externas de esa economía y consecuentemente
tiende a apreciar, tiende a estimular el precio o a elevar el precio de la divisa de esa economía. Pero toda esta serie de factores que hemos mencionado, los resultados de la balanza de pagos, el comportamiento de las tasas de interés de esa economía en comparación con las tasas de interés del resto del mundo, la comparación de las presiones inflacionarias de esa economía con respecto a las del resto del mundo, etcétera, forman una serie de expectativas de condición psicológica en el público, que es la que a fin de cuentas va a determinar si una moneda efectivamente se aprecia o se deprecia. Obviamente, y contrario a lo que ya hemos mencionado, pues si una moneda se aprecia por estas razones que ya hemos dicho, pues las razones contrarias tienden a depreciar la moneda, es decir, cuando se entra en un déficit en la balanza de pagos, o cuando las tasas de interés tienden a la baja, o cuando las presiones inflacionarias tienden al alza, la moneda de esa economía tiende a depreciarse. Sin embargo, la creación de esas expectativas, que son factores por demás importantes en la determinación de las tasas de cambio, porque son esas expectativas las que a fin de cuentas van a llevar a compradores y a vendedores a realizar transacciones dentro del mercado cambiario. Son cuestiones muy volátiles, muy aleatorias, que dependen, inclusive me comentaba un economista amigo, que el comportamiento de los especuladores o de los compradores y vendedores dentro de un mercado cambiario depende si se levantan con el pie izquierdo o con el pie derecho. Podemos poner unos ejemplos para más o menos indicar lo que estamos hablando. Supónganse ustedes una economía que muestra una aceleración en su ritmo de crecimiento. Bueno, si crece la economía, eso significa que hay una mayor solidez económica dentro de esa economía, y eso puede llevar a los especuladores a decir la moneda de esa economía va a tender a apreciarse y por lo tanto hay que demandar esa moneda. Pero sin embargo, si una economía crece, también eso puede llevar a los mismos especuladores a pensar lo siguiente: si esta economía está creciendo, los requerimientos de importación de esta economía van a ser mayores y las posibilidades de que esta economía exporte van a ser menores, porque al estimularse la actividad económica de ese país, los nacionales de ese país van a demandar una mayor cantidad de bienes de los que produce y por lo tanto va a quedar menos para exportación. Por lo tanto, si mayor crecimiento significa mayores requerimientos de importación y menores posibilidades de exportación, eso podrá significar que las transacciones externas, que la balanza de pagos de esa economía se va a deteriorar y por lo tanto no es conveniente demandar moneda, en consecuencia se deprecia. Fíjense pues que el mismo origen, que fue el crecimiento de una economía, puede llevar a los especuladores a pensar de que esa moneda se va a apreciar o a depreciar. Igualmente, y otro ejemplo que ya también lo mencionábamos en otro programa, es por ejemplo si en una economía existe un mayor índice inflacionario, si la inflación tiende a subir. Si la inflación tiende a subir, esto puede llevar a muchos actuantes en el mercado cambiario a pensar que la capacidad competitiva de los productos de esa economía van a bajar, simplemente porque al encarecerse más rápidamente los productos de esa economía, la demanda que de esos productos se va a hacer en el resto del mundo, las posibilidades de exportación de esa economía van a bajar. En consecuencia va a surgir un deterioro de sus transacciones externas, de su balanza de pagos, y en consecuencia no es buen negocio comprar la moneda de ese país porque la moneda de ese país va a tender a depreciarse. Sin embargo, pueden pensar otros especuladores que al haber una mayor inflación dentro de esa economía, eso va a llevar a las autoridades económicas de ese país a implantar por lo menos una política monetaria de carácter restrictivo, es decir, a restringir la cantidad de dinero en poder del público para de esa forma reducir la demanda dentro de esa economía y así atacar la inflación. Pero todos sabemos que una política monetaria de carácter restrictivo, es decir, que restrinja la cantidad de dinero en poder del público, no trae otra cosa sino un efecto de elevación de las tasas de interés. Se encarece el precio del crédito, el precio del financiamiento, y al aumentar las tasas de interés, eso entonces puede estimular a algunas personas a comprar la moneda de ese país para depositar esos recursos en ese país y así beneficiarse de los mayores intereses que eso va a traer. Fíjense que en este segundo ejemplo, el mismo aumento de inflación en un primer caso llevó a los especuladores a pensar que eso iba a hacer depreciar la moneda, mientras que en el otro caso hizo pensar a otros especuladores que eso iba a elevar las tasas de interés y por lo tanto hacer más atractiva la moneda. Fíjense todas las complejidades que existen dentro de estas decisiones. Ahora, ¿cuáles son las operaciones que se realizan dentro del mercado cambiario? Esas operaciones básicamente se dividen en dos grandes tipos, que son
las operaciones de contado, o las operaciones también conocidas como spot, que son simple y llanamente operaciones de compra y venta de una divisa, o de divisas en un momento dado, en el instante en que se realiza la operación. Por ejemplo, yo deseo comprar $1 millón y para ello entonces yo tengo que entregar 2 millones de marcos. Pues si yo entrego mis 2 millones de marcos y obtengo el $1 millón en esa operación instantánea, esa es una típica operación de contado u operación spot. Sin embargo, existe otro tipo de operaciones dentro de estos mercados que son las llamadas operaciones a futuro. Las operaciones a futuro no son otra cosa que operaciones de compra o venta de divisas, pero para una entrega en el futuro, por ejemplo, para una entrega a 3 meses, 6 meses o un año. Estas operaciones a futuro están estrechísimamente vinculadas también con lo que son las expectativas cambiarias que existen dentro de ese mercado cambiario. Porque si, por ejemplo, porque la tasa de interés de los Estados Unidos tiende al alza, o porque la inflación en los Estados Unidos está tendiendo a la baja, eso hace que el dólar se fortalezca, es decir, que el dólar se aprecie dentro de los mercados cambiarios. Ello puede llevar a los operadores cambiarios, a quienes operan diariamente en ese mercado, a pensar que la tendencia que va a mostrar el dólar en los próximos meses es de apreciación, de ganar valor. Y por el contrario, si en Alemania la inflación está aumentando o las tasas de interés van a la baja, eso entonces puede llevar a esos especuladores o a esos operadores cambiarios a pensar que el marco alemán va en los próximos meses a operar o va a sufrir una depreciación, una pérdida de valor. Por lo tanto, si esa es la expectativa que priva en el mercado, entonces se determinan precios del dólar en ascenso en los próximos meses o precios del marco alemán al descenso, a la baja en los próximos meses. Y por lo tanto, yo entonces puedo decir, yo estoy interesado en comprar $100.000 para que me sean entregados dentro de 3 meses. Como se está pensando que el dólar se va a apreciar, en el ejemplo que acabamos de poner, pues entonces yo tendré que pagar un precio mayor para obtener esos dólares dentro de 3 meses al que yo tendría que pagar hoy para obtener esos mismos $100.000, porque el precio futuro tiende al alza. Igualmente, si yo lo que quiero es obtener marcos, y habíamos dicho en nuestro ejemplo que el precio de los marcos iba a la baja, pues entonces yo podré obtener los marcos dentro de 3 meses por un menor precio del que podré obtener los marcos en el momento actual. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué importancia o qué trascendencia tienen estas operaciones a futuro y cómo se interrelacionan las operaciones a futuro con las operaciones spot o las operaciones de contado, para luego entonces tratar de visualizar cuál pudiera ser la situación dentro de nuestra economía con respecto a nuestro bolívar y su interrelación cambiaria con el resto de las divisas. Ya volvemos. En las operaciones a futuro que se realizan en los mercados cambiarios, simplemente lo que se está buscando es una protección del comprador o del vendedor. Así, por ejemplo, un comprador pudiera estar interesado o puede tener conocimiento de que dentro de 3 meses va a necesitar $1 millón. Él simplemente compra hoy ese $1 millón para que le sea entregado dentro de 3 meses y así se asegura hoy el precio que tiene que pagar por esos dólares que le serán entregados en ese lapso. Este es un tipo de operación que también se utiliza con mucha frecuencia en las transacciones de lo que se denominan los commodities o los productos básicos, básicamente, por ejemplo, productos agrícolas, donde también si un comprador, si un vendedor, o mejor dicho, un productor de harina, necesita comprar trigo y sabe que dentro de 3 meses va a requerir de X cantidad de toneladas de trigo, pues lo compra hoy para que le sea entregado dentro de 3 meses y de esa forma hoy se asegura el precio que él va a pagar por ese trigo que le será entregado también a ese plazo. También se pueden realizar en los mercados cambiarios operaciones, lo que se denominan operaciones cruzadas u operaciones swap, donde se realizan, por ejemplo, una compra de una determinada cantidad de una divisa spot o a contado, pero inmediatamente se vende esa cantidad a futuro dentro de 6 meses, de tal forma que
Así, tanto se asegura uno el precio de adquisición hoy de esas divisas, pero también se asegura el precio al que va a vender esas divisas dentro de 6 u 8 meses. Todas estas series de operaciones son muy complejas, pudiéramos estar hablando y dando 1001 ejemplos de las múltiples transacciones que se realizan dentro de este tipo de mercados. Pero lo que podemos resumir, y por razón de tiempo no vamos a poder ampliar más estos conceptos, es que estas operaciones dentro de los mercados cambiarios son cuestiones tremendamente volátiles que están sujetas a una serie de distorsiones por acciones especulativas, por acciones de los operadores dentro de esos mercados cambiarios que distorsionan grandemente la determinación de esas tasas cambiarias dentro de esos mercados, las cuales no siempre actúan de acuerdo a la racionalidad puramente económica o financiera que se esperaba, sino que de pronto tienen un comportamiento diametralmente distinto al que cualquier técnico financiero o cambiario pudiera inicialmente prever. Estas son cuestiones que nosotros las tenemos que tener muy presentes, por ejemplo, en nuestro medio, ya que se ha estado hablando recientemente de la conveniencia, por ejemplo, de la unificación cambiaria del bolívar, de que solamente exista un tipo de cambio. Y entre las alternativas o posibilidades que se han barajado para que esa unificación cambiaria se pueda dar, es, por ejemplo, dejar que el tipo de cambio, que ese único tipo de cambio lo establezca libremente el mercado, es decir, que se deje flotar al bolívar y que sean las fuerzas de oferta y demanda las que determinen cuál es el verdadero precio del bolívar dentro de ese mercado. Ese es el sistema, digamos, de establecimiento de las tasas de cambio en los países industrializados, básicamente en los países industrializados del mundo occidental, donde intervienen pues los operadores en estos mercados cambiarios que hemos estado hablando en los minutos anteriores. Pero también en algunos países en desarrollo se han aplicado estos esquemas con relativo éxito. Por ejemplo, en la América Latina, tanto en Bolivia como en Uruguay y otros países relativamente pequeños del área, el tipo de cambio de sus monedas se establece por el juego de oferta y demanda y hasta el momento ha dado, o se ha visto, se ha notado un comportamiento más o menos racional del tipo de cambio. Igualmente, en el caso de Nigeria, que es un país africano productor y exportador de petróleo, también se establecen las cotizaciones de su respectiva moneda de la naira con respecto a las demás divisas por operaciones, por el libre juego de oferta y demanda. En estos casos, tanto en el de Bolivia como Uruguay, como en el caso de Nigeria, el Banco Central de esos respectivos países lo que hace es vender o ofrecer, mejor dicho, en forma de subastas, determinadas cantidades de dólares y simplemente se le venden al mejor postor. En estos casos, estas economías han dado buenos resultados y aparentemente ello ha sido posible porque en el momento de establecer ese esquema de determinación del tipo de cambio por flotación, es porque ya ha habido, digamos, una convergencia de todas las tasas de cambio que imperan dentro de esa economía y más o menos ya existe una unificación cambiaria. Por lo tanto, lo que hay que ir buscando es cómo se va a ajustar esa tasa cambiaria regularmente y para ello se escoge el mecanismo pues de estas subastas de divisas. Sin embargo, en el caso específico de Venezuela, donde existen dos tasas de cambio, la oficial y la libre, con un diferencial superior al 100% entre una y otra, si nosotros establecemos un sistema de flotación libre para determinar el precio único del bolívar con respecto al dólar, por ejemplo, ello pudiera, nadie puede decir exactamente lo que va a pasar y mucho menos me voy a aventurar yo a hacerlo, pero ello muy probablemente pudiera dar origen a un proceso de deterioro muy acelerado de la hoy tasa oficial que se aplica precisamente para las transacciones comerciales de importaciones y exportaciones de mercancías, básicamente de importaciones de mercancías y servicios, pudiendo entonces notarse una depreciación muy acelerada, una devaluación muy acelerada del bolívar dentro de ese mercado cambiario, porque la tasa libre de hoy posiblemente arrastre a la tasa comercial, a la tasa oficial hacia sí mismo, y que por lo tanto lo que generemos sea un proceso de establecimiento de una tasa de cambio que no tiene, digamos, ninguna relación con la lógica o la situación netamente comercial, inflacionaria de Venezuela con el resto del mundo, y que es una tasa completamente divorciada de una tasa técnicamente de equilibrio para esas operaciones comerciales, que ello entonces por lo tanto traiga como consecuencia un encarecimiento abrupto de los productos que importamos y consecuentemente de que se genere un proceso inflacionario de magnitudes muy considerables, similares pues a los que están padeciendo otros países de América Latina, como es por ejemplo el caso de México, que hoy está padeciendo una inflación superior al 150%.
Por lo tanto, son cuestiones que hay que plantearlas, no necesariamente eso sería lo que sucedería en el caso de Venezuela, en caso de implantarse un esquema como esto, pero yo creo que deben darse unas condiciones previas para que un esquema como esto realmente funcione, y una de las condiciones fundamentales para ello es eh, cerrar la brecha entre las dos tasas de cambio, ir buscando una unificación cambiaria, y una vez que esto se logre, entonces sí, ir estableciendo un esquema de ajustes periódicos de esa tasa de cambio por la vía de un sistema de flotación. Son cuestiones que hay que plantearlas como mecanismo de estudio, y para que ello se logre a su vez, pues es necesario que se den todas las condiciones para que esa brecha entre esos dos tipos de cambio realmente se puedan materializar. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Siga con Clásicos Dominicales.